de manera reciente que lamenta algunos de los mensajes que publicó en su cuenta de la red social X sobre el presidente de Estados Unidos. Vamos a analizar este tema. Agradecemos a Jesús Isaac Flores Castillo, internacionalista, especialista además en la materia, que nos haya tomado la llamada para platicar sobre esto. Jesús Isaac, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Nidia, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, fíjate, impensable se veía esto porque se veían muy amigos, tomados de la mano, muy afines en o sea, es decir, con una ideología muy parecida, y lo que no teníamos contemplado es que hubiese una ruptura y que además fuese tan pronto. Bueno, la verdad es que este bromance, como lo llaman allá, pues sí era bastante particular, ¿no? Por un lado, Musk, que es un empresario originalmente, pues liberal, se podría decir. Vivía en California, tenía amigos demócratas, financiaba a los demócratas. Órale. De años para acá súbitamente cambia y apoya a los republicanos, y sí fue clave para la reelección de Trump. Y también igual de súbito como empezó esto, él sale de la Casa Blanca después de su periodo de 130 días como asesor externo y expresa este desacuerdo por la ley, el presupuesto que Trump propone, y de ahí se desarrolla todo y se cae todo después de eso, porque empieza con pues muy público rompimiento, ¿no? De telenovela casi en Twitter, en X, en donde ambos intercambian insultos e incluso se amenazan unos a otros, y ahí vemos un enfrentamiento entre el poder constitucional de Trump y el poder económico de Musk. Recientemente ayer, como tú lo decías, pues esto cambió para bien, al parecer, para el bien de ellos, quiero decir, en donde parece que ya limaron las perezas, ¿no? Pero sí hay razones importantes detrás de esta decisión, y no podemos ignorar el contexto político actual en el que Trump se ve envuelto, ¿verdad? Sí, de hecho te iba a preguntar justamente eso. ¿Por qué se arrepintió este empresario de sus declaraciones? ¿Existe algún tipo de presión? Más bien sería por las repercusiones económicas, empresariales que esto pudiera traer. ¿Qué hay detrás de todo esto? Para ser muy claros, ambos personajes tienen, metafóricamente hablando, una pistola apuntada a sus respectivas cabezas. El lado de Trump, por supuesto, pues sí, le podía quitar los contratos gubernamentales, particularmente SpaceX. Y Tesla sufrió una caída importante durante este periodo, porque recordemos que las personas que compraban Tesla en su momento eran personas preocupadas por el medio ambiente, que generalmente votan demócrata, el partido contrario a Trump. Cuando esto empezó a ser evidente, Trump trató de apoyar a Musk, incluso comprando uno de sus vehículos, ¿no? Tesla ha sufrido mucho, y la evidencia más clara es que después de la disculpa ayer, sus acciones subieron 19%. Entonces, este tipo de disculpas se traducen en beneficios económicos para Musk. Pero del lado también, ahora, lo que Musk puede hacerle a Trump, pues tiene de entrada comprometidos ya $100 millones para apoyar campañas de candidatos republicanos, ahora en las intermedias del próximo año, en donde se juegan el control del Congreso. Entonces esto no es poca cosa. Incluso en estos días Elon Musk amenazó con hacer un partido de centro derecha, y esto hubiera desfondado un poco a algunos estados republicanos y dado un margen de competitividad amplio a los demócratas, ¿no? A la hora de dividir el voto de la derecha americana. Entonces ambos tenían incentivos para estar mejor, pero sí puedo decir que con base en la experiencia, en lo que hemos visto, a Trump no se le dan muy bien las disculpas ni tampoco el perdón. Entonces estaremos viendo qué es lo que pasa, cómo evoluciona, y las razones por las que esta reconciliación aparente ocurrió, pues son claras, ¿no? Dentro del equipo de ambos hay personas con cabezas un poco más frías, que buscan... Que ven los números, pues, ¿no? Exactamente, mucho más pragmáticas. En el caso de Trump, pues está su jefa de staff, Susie Wiles, que debo decir, en comparación con la primera administración Trump, esta jefa de staff tiene un poco más de control, y fue la que orquestó junto con J.D. Vance este acercamiento, por supuesto. A Musk algo que le dolió muchísimo fue que retiraran la nominación de su amigo Isaacman para liderar la NASA. Recordemos que es importante para él por SpaceX y otras cosas,
y pues en represalia por todo lo que pasó la semana pasada, Trump retiró el nombramiento del Senado y pues ya no va a haber amigos hasta ahorita al menos, amigos de Musk dirigiendo la NASA. Eso fue parte de la pelea, ¿no? Pero Ajá. hay razones de ambos lados. Sí, y había también leído por ahí que había amenazado Trump a Elon para que no apoyara a los demócratas, ¿no? También, ¿no? Sí, y es que había acercamientos de demócratas de centro, Ajá. sobre todo, para poder financiar campañas en distritos que son muy competitivos y que con unos dólares extra podrían cambiar de manos. Ujú. Y ahora, en el contexto de este siglo noticioso que cambia muy, muy rápido, con las protestas de migrantes en Los Ángeles, pues Musk decidió alinearse y pensar que quizás su alejamiento de Trump beneficiaba más a los demócratas de lo que perjudicaba a Trump. Y entonces, en ese análisis de costo-beneficio, el acercamiento era la respuesta más lógica. Oye, a ver, y ya si nos ponemos de acá de este lado, a México, ¿qué le conviene más? ¿Que sean amigos estos dos personajes o que sean enemigos? Pues la alineación de estos magnates de Ajá. Silicon Valley, que representamos con el Partido Republicano y con Trump, generalmente lo que ha hecho es darle más legitimidad a las acciones que toma. Y recordemos que Musk es particularmente, digamos, fanático de los temas migratorios, a pesar de que él mismo es un migrante. Ujú. Y entonces, a la hora de que se generan estos movimientos y que Trump empieza de manera muy muy brutal, por decirlo de alguna manera, a aplicar la ley y que ahí se empieza incluso a entrar a casa de los migrantes a sacarlos y a deportarlos, pues no es algo que Musk en lo que Musk esté muy desacuerdo, todo lo contrario, está Ujú. muy alineado con esa política de mano dura en materia migratoria, en materia de ciudad fronteriza. Entonces a nosotros, pues lo único que ocurre es que todas las acciones que el gobierno de Trump tome tienen más legitimidad con esa comunidad que Musk representa. Entonces, no son excelentes noticias, pero en algún sentido, para muchas personas podrían pasar desapercibidas. Ujú. Bueno, pues está muy interesante, sin duda alguna. Aquí no termina, más bien, pues la sensación es que este acercamiento es de los dientes para afuera y como decías tú, propiciado más bien por expertos o ese equipo que les acompaña y que les está siempre, que está siempre detrás de ellos y analiza con la cabeza fría los temas y dice qué les conviene o no. Vamos a ver cuánto dura esto. ¿Qué pronosticas, Jesús Isaac, en esto? Pues como te comentaba, podemos hablar de varios ejemplos a lo largo de los años en los que Trump ha roto relaciones con personas que eran antes cercanas a él, incluso de su equipo cercano, y nunca Híjole, las ha perdonado. No ha vuelto a nunca. haber acercamientos de este tipo. Entonces yo creo que esto, como lo dijiste, es de dientes para afuera por conveniencia, pero no va a llegar a funcionar en el nivel de ese bromance que teníamos antes. Va a Ujú. funcionar porque tiene que hacerlo así, pero no porque a ellos les guste que Incluso tenga algo muy la compañía del bajo, otro. incluso algo muy bajo que a mí en lo personal me parece es que se estuvo circulando también y luego le preguntan a Donald Trump y dice, no, no quiero hablar del tema, que este tipo de declaraciones de Elon tenían o estaban en un contexto de consumo de drogas, ¿no? Pero más bien pienso que es como un rumor bueno, no sé si es de verdad, pero también se me hizo muy bajo que un rumor y luego ya después lo desmintió Donald Trump. No sé, ¿no? Parte de las estrategias, ¿tú cómo lo ves? Pues sí me pareció muy bajo, ¿eh? Pues claro que es muy bajo, Ujú. parece más bien una confrontación entre dos adolescentes de Fatal. preparatoria, No eh, sí. en público a nivel internacional. Entonces, ¿qué te puedo decir? En fin, bueno, pues vamos a ver entonces cómo se comportan estos dos personajes que son polémicos, que dan mucho de qué hablar y fíjate, muy fanes ambos de hablar de la migración y ambos pues vienen de familias y son migrantes, ¿no? También. Interesante este otro punto. Sí, claro, es algo que no es tan coherente y que no coincide necesariamente con sus actitudes. La única diferencia real es que ellos sí llevan un proceso legal en algún momento, pero incluso Musk que tuvo problemas de estancia legal en el país cuando ya era CEO de alguna de sus empresas. Entonces no es una situación ajena, pero parece que lo que falta ahí es empatía. Exactamente, demasiada empatía. Muy bien, vamos a estar muy pendientes de este tema. Por lo pronto, Jesús Isaac Flores Castillo, agradecerte infinitamente la posibilidad de platicar contigo esta mañana. Como siempre, un gusto, ¿eh? Un placer tenerte por acá.
Igualmente, Nina, muchas gracias. Saludos, es especialista en la materia, es internacionalista.